el sol del polo. La historia mítica de Saturno incluye dos temas que no solo contradicen la apariencia visible del planeta en la actualidad, sino que parecen burlarse de los cánones de la astronomía, moderna. En primer lugar, Saturno, y no el orbe solar, era el auténtico sol, el dios del antiguo ritual. Esta parte ya estudiamos en parte, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, durante el reinado de Saturno, este planeta sol permaneció fijo en el polo norte celeste. Estos dos temas, afirmados por el testimonio directo de fuentes antiguas, componen una memoria global. Al principio, Saturno no se movía en su actual órbita remota, sino que gobernaba como el Sol central, alrededor del cual giraban visualmente los otros cuerpos celestes. De esta tradición, el hombre primitivo nos ha dejado pruebas demasiado numerosas nuevamente para cubrirlas completamente en estos estudios, pero vamos a ver algunas partes. Sí, vamos a estudiar los aspectos más notables nada más. En el antiguo ritual, Saturno aparece como el sol estacionario o el fuego central en el polo norte celeste. Cuando Saturno gobernaba el mundo, su hogar era la cima del eje mundial. Con este punto coinciden todas las tradiciones principales del Gran Padre, ¿sí? Ese Gran Padre general que todos lo asumen como el primer, como el único creador. Y aquí salen los ritos que nos preguntamos por qué sobreviven tanto en el tiempo, ¿no es cierto? Como por ejemplo la Navidad, con sus ideas de Papá Noel o Santa Claus que habita en el Polo Norte y que trae regalos, o sea, dones a la gente. Saturno, el anciano que vive en el Polo Norte, que a menudo le lleva a los niños una ramita de hoja perenne, el árbol de Navidad, es familiar para los pequeños con el nombre de Santa Claus porque trae cada invierno el regalo de un nuevo año. Dice Manly P. Hall, que es uno de los más importantes gnósticos, digamos, en las enseñanzas secretas de todas las edades. Santa Claus, que desciende anualmente de su hogar polar para distribuir regalos por todo el mundo, es un eco del monarca universal, el Osiris primordial, llama Cronos, esparciendo milagrosa buena fortuna desde un punto central en el cual se encontraba originalmente. Su morada polar, que podría parecer como un aspecto esotérico de una historia, ¿no es cierto?, es de hecho un ingrediente antiguo y central y físico y real. Saturno, el mejor sol, el rey del mundo, gobernó desde ese cenit polar, pero mientras que la tradición popular ubicaba a Santa Claus en el polo geográfico, las tradiciones anteriores ubican al prototipo del cual después deriva esta cosa mucho más light, por así decir, de Papá Noel, como monarca universal en el polo celeste, no es el polo norte, es el polo celeste, es donde está la estrella que actualmente es Polaris, ¿sí?, alrededor de la cual giran el resto de las estrellas, ¿sí? El polo celeste es un punto central donde giran todas estas estrellas. En su centro está lo que llamamos estrella polar. En ese momento Saturno era esa estrella y ese centro. No había tampoco la precesión de los equinoccios ni ninguna de todas las cosas porque todo estaba en una creación perfecta. Así que hoy la estrella es Polaris, ¿sí?, que está en el punto más cercano a lo que sería ese punto central. Hace 4.800 años la estrella más cercana, o sea, la estrella polar de aquella época, ¿no es cierto?, era Tubam o Draconis, ¿no es cierto?, era una Alfa Draconis de la constelación del dragón, ¿sí? En la obra de Julio César de Shakespeare, el personaje dice: pero yo soy constante como la estrella polar que no tiene parangón en cuanto a estabilidad en el firmamento. Está claro que los versos de Shakespeare son un anacronismo porque en su época Polaris era la estrella polar, pero no en la época de Julio César, cuando el polo norte no apuntaba a ninguna estrella. Sin embargo, el autor se estaba refiriendo, como tantos iniciados, a la verdadera estrella polar, que es Saturno. Ahora vamos a entender muchísimo acerca de los iniciados en los grandes misterios y tantas cosas que andan haciendo señales con las manos y hablando con medias verdades y confundiendo a todos. El hogar del Gran Padre es el centro cósmico, el corazón, el medio, el ombligo del mundo. Tiene un montón de frases para determinar estas cosas. Todo el antiguo mundo consideraba el centro polar como el lugar intermedio del lugar de descanso
descanso ocupada por ese monarca universal. Era el punto central. Las religiones de todas las naciones antiguas asocian la morada del Dios Supremo con el polo norte, el centro del cielo, con el espacio celeste que lo rodea inmediatamente. Sin embargo, ningún escritor de teología comparada ha alguna vez sacado a relucir los hechos que establecen esta afirmación, asegura un autor. En los años siguientes, varios académicos, cada uno de los cuales se centró en diferentes campos de evidencia, llegaron a la misma conclusión que este autor. Massey, dos grandes obras, ¿sí? El Génesis Natural y el Antiguo Egipto, afirmó que la religión y la mitología de un dios polar fue propuesta por primera vez por los sacerdotes astrónomos del Antiguo Egipto y se extendió desde Egipto al resto del mundo. En un estudio general del lenguaje antiguo, el simbolismo y la mitología, John O'Neill insistió en que la religión más antigua de la humanidad se centraba en un dios del polo celestial. Nuttall, en otro libro, ¿no es cierto?, realizó una extensa revisión de la antigua astronomía mexicana, concluyendo que el dios supremo era polar. De México se trasladó a otras civilizaciones encontrando el mismo papel inesperado de un dios polar, lo que refuerza las sorprendentes conclusiones de los investigadores anteriores fue el trabajo posterior de otros, y entre ellos uno Holberg, que documentó la preeminencia del dios polar en el ritual de los pueblos altaicos y vecinos, aumentando los orígenes antiguos en las cosmologías hindú y mesopotámica. Por otro lado, otro movimiento del cielo se basa en una percepción real que se puede seguir con los ojos en una noche estrellada. Se trata de la rotación regular de la bóveda del cielo alrededor de su centro en la estrella del norte. Sin embargo, este centro místico del cielo atrajo la atención de todos los pueblos que viven en el hemisferio norte en una etapa temprana. Además del ombligo terrestre, muchos pueblos de Asia y Europa también han hablado del ombligo celestial o del eje, refiriéndose precisamente a ese punto de rotación de los cielos. Según algunas frases, los finlandeses también conocían el ombligo celestial. En un lugar en Laponia, Finlandia, la estrella polar se llama estrella del ombligo del norte. En la poesía popular altaica, el ombligo celestial y el suelo a veces se mencionan uno al lado del otro. Cuán estrechamente se pensaba su relación mutua se muestra entre estas cosas por el deseo que aparece en una canción de chamán. El ombligo celestial está en la tierra, el ombligo está en el cielo. El ombligo celestial probablemente apareció antes en las ideas de los pueblos que el ombligo de la tierra. Es probable que haya sido el modelo para el desarrollo de este último. Debido a que la bóveda del cielo giraba y gira, ¿no es cierto?, regularmente alrededor de su ombligo, a pesar de la precesión y que va cambiando la estrella, no importa, es demasiado lento y demorado como para que sea apreciado por una generación. La gente ha visto en ella un objeto al que está pegada la bóveda del cielo, por así decir, ¿no es cierto? Hay un punto central y hay un eje, ¿sí? Por eso muchos pueblos nórdicos han llamado clavo a la estrella polar como si fuera un eje alrededor del cual gira una calecita. El samoyedo del distrito de no sé dónde, ese lugar, que lo llama clavo del cielo, declara que todo el cielo gira a su alrededor. Esto está en el libro de Uno Holmberg. Otros autores han demostrado que la religión y la astronomía primitivas chinas también honran al polo celestial como lugar del Dios Supremo. Que estos y otros investigadores, cada uno comenzando por un camino diferente, llegaron a la misma conclusión con respecto a un dios polar supremo de la antigüedad, ¿sí? Debería haber sido suficiente para provocar una reevaluación de suposiciones de larga data, ¿no es cierto? Tendrían que haberse puesto de acuerdo. Es posible que estos escritores afirmen que los antiguos adoradores de las estrellas prestaron más atención a un dios del polo celeste que al orbe solar. Esto es importante. Como, sobre todo para nuestra época en la cual todo es la adoración del sol, ¿no es cierto? Y todos son la adoración de sol, luna y las estaciones, ciclos que se repiten y todas estas cosas. En lugar de responder a la pregunta, los mitólogos solares la ignoraron diplomáticamente y asignaron así a los investigadores anteriores a una oscuridad completamente inmerecida. ¿Por qué habrá sido? Hay alguien que no quiere que estas cosas salgan a la luz.
Quiero reabrir la pregunta, pero abordarla ahora desde una perspectiva diferente. La mayoría de los escritores antes mencionados poseían una fe común en la incesante regularidad del sistema solar. Eso es una constante, ¿no es cierto? Y entonces buscaban explicar al dios polar en términos estrictamente familiares, en términos de nuestra cosmogonía actual. ¿Sí? El centro de nuestro cielo giratorio es el polo celeste, por lo que el gran dios del centro y la cima debe haber sido la estrella más cercana a este pivote cósmico. Pero como ya sabemos, el Gran Padre no era una mera estrella polar, era el planeta Saturno, recordado como la luz preeminente de los cielos. Además, el mito de Saturno afirma que el dios planeta residía en el polo celeste. En el mito y la astronomía de muchas tierras, la conexión de Saturno con el polo es directa y es inequívoca. Los astrónomos chinos designaron el polo celeste como el pivote, nuevamente, sí, el palo central, identificando al genio del pivote con el planeta Saturno. Se creía que Saturno tenía su asiento en el polo, dice Schlegel en Uranografía chinesa, un libro de cosmología china. Saussure llamó la atención acerca de este es uno de los principales expertos en astronomía china, y agregó un hecho adicional sorprendente: el Kevan iraní, que es el planeta Saturno, también ocupaba, ¿no es cierto?, antiguamente el centro polar. Kaivan, que se escribe de diferentes maneras, ¿no es cierto?, es un nombre masculino persa que significa Saturno. Está relacionado con la palabra Saturno en varios idiomas antiguos, incluyendo Caimanu en sumerio, Kayamanu en acadio, Kewan en persa medio, varios nombres. Y es utilizado muchos nombres, sobre todo por los seguidores del zoroastrismo. Pero el tema es más antiguo que la tradición china o iraní, ya que encuentra su primera expresión en el sumerio babilónico Anu, ¿sí?, el dios supremo reconocido como el planeta Saturno. An, o como se le llamará en lo sucesivo en la forma acadiana, Anu, tuvo su culto principal en Erech, donde fue adorado en Eana, la casa del cielo, con la aún más importante deidad virgen Ininistar, ¿no es cierto?, Inanistar. Y como padre de todos los dioses, permaneció en contacto muy distante con la humanidad. Según el mito de Tana, Anu tenía su trono en el cielo más alto o tercero. En Erech, todas las mañanas del año se hacían sacrificios a las estrellas polares de Anu y su esposa Antum, y desde lo alto de la torre del escenario se hacían oraciones a sus constelaciones mientras se elevaban por la noche. Una oración a la estrella polar comenzaba: oh estrella de Anu, príncipe de los cielos. Esto está en un libro de mitología de todas las razas, en la parte de mitología semítica. Los autores, manteniendo un apego incondicional a esta premisa uniformista, si excluyen de antemano cualquier cambio extraordinario en el sistema solar, no lo pueden aceptar directamente. En cambio, hablan de la estación polar de Saturno como una figura retórica, como si los antiguos anduvieran haciendo, no sé, metáforas, ¿no es cierto?, una alegoría astral cuyo significado queda por penetrar porque realmente no se le entiende la necesidad. Si uno pudiera encontrar en el orden actual de los cielos una posible inspiración para esta extendida tradición de la estación polar de Saturno, entonces los historiadores y mitólogos, operando sobre sus principios uniformistas, tendrían algo concreto con lo que trabajar, pero la edad primordial, tal como la definen los relatos universales, contrasta radicalmente con nuestra propia era. No se puede explicar la antigua conexión de Saturno con el polo haciendo referencia a la posición actual de los planetas, por lo que los sabios actuales no pueden explicar la imagen de Saturno como el monarca universal, el hombre del cielo, el sol primitivo, el resto de las cosas. Sin embargo, el hecho es que en todo el mundo antiguo, estas imágenes de Saturno constituyeron un recuerdo omnipresente que todavía hoy se mantiene vivo en muchos aspectos en nuestra civilización, cosas que se niegan a morir, por así decir, y que siguen siendo sumamente valoradas y revividas por etapas, ¿no es cierto?, por seguidores, y muchos de esos seguidores secretos.